La focalización de los subsidios en el régimen de Lenín Moreno en Ecuador. Resumen ejecutivo. El primer año de gobierno de Lenín Moreno ha significado una lenta transición desde un régimen populista autoritario y desarrollista, que giraba en torno a la figura caudillista de Rafael Correa Delgado, hacia un régimen neoliberal, donde los grupos más fuertes de la burguesía y la derecha han logrado imponer su agenda en el manejo económico de la nación, tratando de corregir un país en destrucción de su economía, con algunos cambios en el achicamiento de un Estado obeso con una política de ajuste y eliminación del subsidio a la gasolina con la subida en 50 centavos de dólar. La estrategia del cambio de régimen de Lenín Moreno se ha centrado en el aspecto político, ya que el gobierno ha logrado el desplazamiento paulatino de varias autoridades vinculadas al correísmo, cumpliendo la consigna de la oposición de desligarse del correísmo, forjando una nueva hegemonía en alianza con sus sectores políticos de la derecha y los grupos empresariales más poderosos. El instrumento fundamental para lograr este objetivo ha sido la Ley de Fomento Productivo en lo económico y en lo político, la ayuda del nuevo Consejo de Participación, Control Ciudadano y Social de Transición, PCCST, conformado luego de la consulta popular del 4 de febrero, presidido por el Dr. Julio César Trujillo, encargado de evaluar a las autoridades de 16 instituciones y 33 funcionarios del gobierno anterior. Hasta la fecha de este balance y vigencia de los nuevos precios de la gasolina, 22 de agosto del 2018, dicho organismo de carácter transitorio ha removido de sus cargos a varias autoridades de control, del aparato judicial y de la función electoral, y continuará con la reestructuración de la Corte Constitucional que ha vulnerado cientos de derechos civiles. En la conducción económica, si bien existe continuidad en cuanto al modelo de modernización del capitalismo y el mantenimiento del extractivismo petrolero y minero, se han producido algunos cambios importantes, tales como un retorno de la iniciativa privada como motor fundamental de la economía en desmedro del Estado, un mayor acercamiento a los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el BID y el Banco Mundial, el afán por atraer la inversión extranjera y realizar tratados comerciales con países desarrollados como los Estados Unidos y Europa. El desmontaje del proteccionismo aduanero en consonancia con el proyecto globalizador, la decisión de ingresar a la Alianza del Pacífico, entre otros temas que los desglosamos en esta entrevista con el Dr. Manuel Pozo Zumárraga, con la ayuda de criterios expuestos por el Dr. Diego Delgado Jara y otros analistas. ¿Qué hay de realidad en las afirmaciones de ciertos analistas políticos de que la burguesía impone la agenda económica del gobierno de Lenín Moreno? En parte hay razón. El cambio del manejo del modelo público de Correa a un modelo corporativista de la llamada nueva burguesía de las cámaras empresariales ha logrado éxito en su agresiva campaña para imponer su agenda económica en la toma de decisiones gubernamentales expresada a través de dos hechos fundamentales: la conformación del actual gabinete ministerial en el sector económico y la Ley de Fomento Productivo, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, sin que este cambio del manejo pueda ser bueno o malo per se, porque en parte la mesa y la caja fiscal vacía le obligan a Lenín Moreno a este tipo de alianzas, cuyos resultados se verán cuando se aplique las medidas de ajuste, en especial con la subida de la gasolina super, fijada en $2.98 el galón, y los controles a la subida de los artículos de primera necesidad, y dependiendo de que si la ley de fomento productivo funcione. ¿Nos puede recordar por qué se afirma que el país lo manejarán los empresarios? Porque el actual frente económico del gabinete ministerial del gobierno de Lenín Moreno, prácticamente todos sus miembros provienen del sector empresarial,
Eva García, ministra de Industrias, fue directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, trabajó para la empresa norteamericana Halliburton. El ministro de Comercio, Pablo Campana, es presidente de la promotora Millennium y yerno de Isabel Noboa, principal propietaria del grupo Novis. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, se desempeñó como director de la hotelera transnacional de Cameron. El de Trabajo, Raúl Ledesma, es hijo de Eduardo Ledesma, expresidente y actual director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador, y el nombramiento más reciente del Ministerio de Finanzas ha recaído en Richard Martínez, quien fue anteriormente presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Algunos analistas que han sido gobierno afirman que el objetivo no confesado de la Ley de Fomento Productivo es el de reinstaurar la política neoliberal para el tratamiento del déficit fiscal y de la deuda pública, trasladando su costo a las clases populares y a los sectores medios, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones? Es una verdad a medias. La Ley Orgánica de Fomento Productivo tiene sus pros y sus contras, como toda ley, sin los estudios suficientes de la realidad de la informalidad del país, donde el eje de la nueva política económica está delineada en esta Ley de Fomento Productivo para la atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, enviada por el presidente Moreno el 24 de mayo del presente año y aprobada por la Asamblea el 21 de junio, con algunas reformas marginales a su contenido fundamental. Luego del veto presidencial, esta ley ha sido definitivamente promulgada por la Asamblea Nacional el 8 de agosto del 2018. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley Orgánica de Fomento Productivo aprobada el 8 de agosto del 2018? Los objetivos no confesados de dicha ley son tres. Primero, reinstaurar la política neoliberal para el tratamiento del déficit fiscal y de la deuda pública, trasladando en parte su costo a las clases populares y a los sectores medios, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, con algunos incentivos a su favor. 2. En lo referente a la producción de bienes y servicios, se orienta al mercado interno, mientras que se conceden amplios beneficios tributarios e incluso remisiones de intereses, multas y costas judiciales a personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones con distintas instituciones públicas, que a mi juicio son los mismos empresarios evasores que se han beneficiado en otras condonaciones de deudas. Y los sectores más beneficiados por estas medidas son las transnacionales petroleras, las transnacionales telefónicas, las exportadoras bananeras, los bancos más grandes y los contrabandistas de licores. 3. Se cambian numerosos cuerpos legales con el objetivo fundamental de eliminar el déficit fiscal primario y reducir el peso de la deuda pública, es decir, medidas de política económica de ajuste fiscal muy similares a las contenidas en las cartas de intención que solían firmarse con el Fondo Monetario Internacional por parte de los gobiernos que ejercieron el poder en las décadas de los años 80 y 90. Se afirma que con la eliminación de ciertos subsidios y con el incremento del costo de la gasolina, superfijada a su galón en $2.98, viene el ajuste neoliberal que algunos sectores le califican de paquetazo económico, que afectará a la clase media y pobre. ¿Cuál es su criterio?
Los ajustes eran un hecho ante la hecatombe del manejo de la economía de Rafael Correa Delgado. La fórmula es que este ajuste, llámese como quiera llamarse, afecte al que más tiene, porque no hay soluciones salomónicas, no hay recetas milagrosas para enfrentar la crisis fiscal y el pago de la onerosa deuda externa contraída durante el periodo correísta. Pues lo que está haciendo Lenín Moreno es un ajuste mixto, por un lado aplicando las recetas neoliberales recomendadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, eliminando ciertos subsidios, principalmente a los combustibles, y recortando el gasto público en sectores como servicios generales, educación y cultura, salud y desarrollo comunal, desarrollo agropecuario, transportes y comunicaciones, con una meta de dejar hasta 20 ministerios de este monstruo burocrático que dejó su amigo Rafael Correa Delgado. A más de estos ajustes en los costos de combustibles que le generará recursos al Estado, ¿qué otros aspectos claves de la economía ha impuesto en su agenda el sector empresarial o denominado de la nueva burguesía ecuatoriana? Son los siguientes. Primero, las reformas laborales propuestas por la Cámara de Comercio de Guayaquil al gobierno, denominadas de flexiseguridad laboral, que fueron aprobadas mediante acuerdos ministeriales e implican 7 nuevas modalidades de contratos para el sector agroexportador y turístico, que no son otra cosa que una flexibilización laboral, necesaria en parte en algunos sectores afectados por la crisis económica heredada. 2. Nuevos tratados comerciales con países europeos y la apertura de conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de libre comercio, vieja aspiración de los grandes empresarios exportadores e importadores, que a mi juicio se está desmontando la práctica de que solo se debe firmar acuerdos con pares ideológicos afines. 3. 2 nuevas licitaciones petroleras en 22 áreas de la provincia de Sucumbíos, a través de contratos de participación con firmas privadas que no se usaban desde el 2010 y que suponen menores ingresos para el fisco, pero que sus resultados están por verse. Lo que más preocupa a los ecuatorianos de la clase media y baja es el tema del empleo, la informalidad, y necesita saber si las nuevas medidas económicas le dará algún respiro o si se agudizará la política de empleo en el gobierno de Lenín Moreno. Las recientes cifras sobre el empleo y el desempleo presentadas por el INEC antes de estas medidas de ajuste, con la subida de la gasolina y el recorte de la burocracia, demuestran que la situación laboral y social se deteriora. De acuerdo con estos datos oficiales, el pleno empleo cayó entre junio del 2017 a junio del 2018 en 161.689 puestos de trabajo. Además, en el mismo periodo, la pobreza subió el 23.1% al 24.5%, mientras que la pobreza extrema lo hizo del 8.4% al 9%. Según las previsiones del Centro de Estudios Económicos CORDES, en los próximos meses posiblemente se observe mayor deterioro. Según datos del INEG, en el mercado laboral existen más personas que no alcanzan el salario básico unificado o laboran menos de 8 horas diarias. En el pasado mes de junio,
En esta condición, que se denomina otro empleo, se encontraban 2.1 millones de personas, 137.000 más que en junio del año anterior. Son datos de El Comercio. El desempleo y el subempleo están estrechamente vinculados con la pobreza. En Quito, por ejemplo, el indicador de pobreza llegó al 12.8% en junio pasado, 5 puntos más frente al igual mes del 2017. Es el más alto registrado desde diciembre del 2007. Quito cuenta además con la mayor tasa de pobreza extrema. El indicador también aumentó el último año. En la capital, casi 5 personas de cada 100 viven en esta condición, es decir, con menos de $1.60 diarios. A su vez, el desempleo y la pobreza están directamente correlacionados con el incremento en los índices de conflictividad y violencia. No es gratuito lo que ocurre en la frontera norte, especialmente en la zona de San Lorenzo, donde los índices de desempleo, pobreza y ausencia de servicios básicos son las causas principales de la proliferación de actividades ilícitas, que son la única opción que encuentran muchos jóvenes para poder sobrevivir, porque el Ecuador ha fracasado en el manejo del poder punitivo integral del Estado, ilustrada en otro de mis videos en circulación en las redes sociales y en mi página web www.manuelpozozeta.com. Luego de que el país asimile estas nuevas medidas de ajuste del gobierno de Lenín Moreno, ¿existen otras alternativas que se puedan sugerir? El gobierno simula escuchar y dialogar con todo el mundo, pero en la práctica no es así. En Carondelet y en varios ministerios, personalmente se ha hecho llegar 29 videos de política pública, seguridad social y adultos mayores, y solo recibimos la consabida respuesta a través del sistema Quipus, que se dará oportuna respuesta utilizando la misma cantaleta de Correa para negar pedidos de rectificaciones y audiencias, en especial sobre seguridad social. Y desde la perspectiva de la clase trabajadora y los sectores populares, la alternativa sería que la crisis no lo paguen los pobres, sino los ricos, es decir, los sectores empresariales que alcanzaron ganancias muy altas gracias a la bonanza petrolera y a la subida en los precios de los commodities durante el periodo anterior. La primera exigencia sería cobrar las deudas a los grandes grupos económicos que han incumplido sus obligaciones tributarias. A la fecha, el sector privado debería al Estado solamente por impuestos no pagados al SRI $4.291 millones, sin considerar intereses, cifra equivalente al 61% del déficit fiscal del presupuesto del Estado del 2018, que se pretende eliminar estimando en $7.000 millones. La segunda exigencia sería corregir el carácter regresivo de la tributación, incrementando el impuesto a la renta de los sectores más pudientes, ya que apenas el 30% de los ingresos tributarios proceden del impuesto a la renta, mientras el 70% proceden de impuestos indirectos, especialmente el impuesto al valor agregado IVA, que afecta en mayor proporción a la clase media y a los sectores populares.
La tercera alternativa sería recuperar los más de 35.000 millones de dólares que, según la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, se apropiaron en forma fraudulenta algunos funcionarios de la administración del expresidente Correa. La cuarta alternativa sería nacionalizar la telefonía celular, que es un negocio muy lucrativo, hoy en manos de dos grandes transnacionales. La quinta alternativa sería implementar una profunda reforma financiera para reducir los excesivos niveles de las tasas de interés que rayan en el chulco, reformando la ley de creación del Banco del IES y focalizando los empréstitos en las pequeñas y medianas empresas, y de esa manera fomentar la producción y el empleo. La sexta alternativa. El gran reto es superar el modelo extractivista y primario exportador que mantiene al país como simple exportador de pocas materias primas, principalmente a los países desarrollados, las cuales se hallan sujetas a los vaivenes del mercado internacional, de manera que cuando bajan los precios, la economía ecuatoriana colapsa. La séptima alternativa sería pasar del simple discurso y diálogo improductivo para profundizar la lucha contra la corrupción en los casos de la Odebrecht, en la judicialización al Contralor Polid, a funcionarios de Petroecuador, exfuncionarios del IES, al secuestro de Fernando Balda, el caso Gabela, los helicópteros DRUF para las Fuerzas Armadas, el juzgamiento y la sanción en varios casos como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas con un enorme sobreprecio, la inexistencia de la construcción de la refinería del Aromo en Manabí, donde se gastaron 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno, las preventas petroleras, en que se vendieron 1.100 millones de barriles del petróleo en forma anticipada a Petrochina, Sinopec y Petro-Tailandia. Faltaría de pagar 536.6 millones de barriles hasta el 2024. Las coimas y sobreprecios en los contratos de comercialización petrolera, las extradiciones de los prófugos de la justicia como Ramiro González y otros cientos de casos que los recordaré en mis videos y en la página web www.manuelpozoz.com. En definitiva, doctor Pozo, ¿afectan o no afectan las medidas de la subida de la gasolina súper a la clase media y baja? Toda medida de incremento de combustibles afecta no solo a quienes poseen vehículos, sino a todos los consumidores de bienes y servicios, de todos los estratos sociales. Todo es cuestión de información y de hacer memoria. La gasolina súper ha tenido un incremento del precio en los últimos 7 años de 1.65 a 2.98 dólares el galón. Se ofreció gasolina súper de 92 octanos, que poco tiempo estuvo en el mercado, y por una supuesta estrategia del gobierno anterior para no subir el precio, bajaron el octanaje de 92 a 89 octanos, que de hecho era un incremento oculto a la gasolina extra, y por el estado de propaganda y el temor a represalias nadie dijo nada.
Es decir, nos bajaron el octanaje y nos subieron el precio. Por otro lado, la Dirección de Hidrocarburos se ha visto impotente en el control de la calidad de las gasolinas y el truco es hacer más ricos a ciertos distribuidores al de tal. Y en este tema, tanto la monarquía, incluida la social cristiana, dominan al país en desmedro de las clases media y baja. Hagan sus consultas a drpozo@yahoo.com y sus respuestas serán publicadas en la web www.manuelpozoz.com. Muchas gracias.